Bueno, Hoy, damos comienzo. hoy Cristina muy amablemente aceptó plantear una serie de desarrollos para poder conversar con nosotros. La idea es como, hay un Galaxy, poder armar el mayor intercambio posible, ¿no? Poder reflexionarlo, y a pesar que todos los conocemos, pero también hay gente que no es del colegio, la voy a presentar, la presentación muy escueta que me mandó Cristina, psicóloga y psicoanalista, licenciada en filosofía, secretaria científica del Instituto de Psicosomática de Buenos Aires, y ingresó en el 92 en el Colegio de Estudios Avanzados en Psicoanálisis, que sería como la asociación nuestra, ¿no? O sea, los abuelos más o menos, porque esta es la tercera. Así que bueno, Cristina, cuando quieras. Bueno, muy bien. Bueno, el título general, ¿se escucha bien? Sí. Bueno, el título general es Soma, Cuerpo, Psiquis, Entramados y Desencuentros. El primer subtítulo es Psiquismo y heterogeneidad de funcionamientos. Les pido que cualquier cosa me interrumpan y aclaramos. Bueno, creo que ya es un lugar común entre nosotros que partimos de una concepción del aparato y del funcionamiento psíquico como no homogéneo, con aspectos neuróticos y otros aspectos o fragmentos que no podrían pensarse desde el modelo de la neurosis. Modos de funcionamiento dominantes que prevalecen en distintos momentos y aluden a una concepción diversificada del aparato, que supone pensar, entre comillas, interferencias de estructuras o de corrientes psíquicas diferentes, sostenidas por sus respectivas lógicas, coexistentes en el mismo sujeto. Esta cuestión conduce a pensar, comillas, conduce a pensar en la constelación presente en la identidad, hasta ahora subsumida de modo violento en la noción de lo uno. Con esto quiero decir que la identidad tiene una amplitud gnóstica y unas diferencias y unos planos distintos, pero que en general ha padecido la denominación de es decir, de lo uno. Esto es de Espósito, Inmunitas, ¿se acuerdan? Se complejiza de este modo una metapsicología cuyos referentes eran la neurosis de transferencia y la angustia de castración, al quedar fuertemente incluidas problemáticas centradas en la labilidad de las fronteras entre el yo y el objeto. Pero tenemos otra forma de denominar, que es angustia de separación y de intrusión, que parecería que alude a una situación de angustia más profunda. Al quedar fuertemente incluidas problemáticas centradas en la labilidad de las fronteras entre el yo y el objeto, angustia de separación y de intrusión. Estas cuestiones serían las que diseñan una potencialidad determinante de la vulnerabilidad o posibilidad de enfermar, sin dejar de tomar en cuenta otros elementos concurrentes que también entran en tensión. Por ejemplo, la particular cartografía que el genoma humano asume en cada cual, los factores congénitos
de riesgo, epidemiológicos, disrupciones extremas del mundo circundante, así como calidad de vida, red vincular, etcétera, necesarios pero no suficientes. En tal sentido, importa considerar las multiplicidades que atraviesan y coexisten en un sujeto y que no pueden ser representadas en una nosografía sedentaria o abstracta, cuyas certezas quedan interpeladas si procedemos de este modo. Se va definiendo así la pertinencia de una complejidad de preguntas que se entrecruzan y desplazan el lugar de los enunciados únicos. Nuevamente, lo único está tachado. La identidad, entonces, o la subjetividad, también producto de la época, comillas, presenta un equilibrio inestable y complejo con una polivalencia semántica que altera y corrompe los ideales de homogeneidad. Acá está de nuevo Espósito, el autor de Inmunitas. Aparece así la noción de diferencia que alude a Derrida y diferencias al interior del sujeto humano. Queda superada la lógica formal que era, todo lo que era formal era de la época de Aristóteles, que plantea, queda superada la lógica formal que plantea una disyunción verdadero-falso en detrimento del sentido, de un sentido cuya constitución paradójica cuestiona la asignación de identidades unívocas. La estructura de un paciente podría ser pensada más cercana a una distribución de puntos relevantes, ningún centro absoluto. Eso es de Green. Encrucijada o tal vez rizoma. Una estructura en rizoma cambia constantemente, dice Umberto Eco. Por eso las hipótesis deben ser continuamente replanteadas. Un presupuesto básico de esta presentación es el que alude a suponer, comillas, el fenómeno psicosomático como potencialidad facilitada en parte podría ser por un fragmento preneurótico, coexistente entonces con formas de funcionamiento neuróticas y en función de determinados desencadenantes que se hacen presentes. En las conferencias de introducción al psicoanálisis, Freud plantea comillas, un núcleo de neurosis actual existente en el fondo de toda psiconeurosis. O sea, es una declaración importante para la época porque, digamos, se refiere a ese subnúcleo, digamos, que se llama neurosis actual. De todos modos, interesa detectar y considerar la presencia parcial o hegemónica de estos aspectos no neuróticos en la constitución del aparato, y esa comprensión se nos ha hecho más clara a partir de las categorías designadas como patologías del desvalimiento. Esa denominación es de Moldavsky. Patologías del desvalimiento o déficit, estructuras limítrofes, pacientes, comillas, a predominio de cantidad,
y distintos modos de pasajes al acto que aluden a crisis psicosomáticas, adicciones, accidentofilias, y sin el propósito de establecer una equiparación que desconozca las especificidades, sino al contrario, reconociendo y destacando las diferencias, podríamos decir que básicamente en esas categorías sino reconociendo y destacando las diferencias, podríamos decir que básicamente en esas categorías predomina la escisión y el desvalimiento. Según Freud, la aniquilación, Klein, el terror sin nombre, Bion, el vacío, el como si, Deutsch, la agonía y el derrumbe, Winnicott. En muchos de estos pacientes ubicados en los límites, lógicamente, de la analizabilidad, se despliegan actuaciones que no pueden ser contenidas en una trama simbólica y la desbordan con producciones del sujeto que tienen por referencia la oposición de lo fáctico. Comillas, en ese lugar límite entre lo somático y lo psíquico, donde maduran los pasajes al acto. Segundo subtítulo. Fallas tempranas en el objeto. Me refiero a pacientes en los que el objeto primario, constitutivo y estructurante, como lo define Sami Ali, han fallado como barreras de protección y modulación frente a estímulos y excitaciones, generando una pertinaz vivencia de desatisfacción. Esta vivencia recurrente y sus efectos posteriores han sido retomados por Green en el trabajo de lo negativo. Por el contrario, el logro de la vivencia de satisfacción implica que un cuerpo, comillas, enteramente ordenado por lo biológico, cierro, se inscribirá en el registro placer-displacer, cuestión que requiere del orden simbólico. Pequeño detalle. La presencia intrusiva del objeto, o por el contrario, su inaccesibilidad, han afectado la constitución de la ausencia como categoría que inaugura las matrices del pensamiento, quedando así dificultado el atravesamiento de otras problemáticas tempranas, como el Fordá y la experiencia del, entre comillas, extraño. Y también interferidas las posibilidades futuras del jugar, duelar y soñar. Importa el logro de la categoría ausencia, que se sitúa a mitad de camino entre presencia y pérdida, destacándose los aportes de Winnicott en relación a la capacidad de estar solo aún en presencia de la madre. Para que se constituyan ciertos logros y sus matices afectivos, se requiere de la captación de la empatía o la ternura de quienes se hayan hecho cargo del cuidado del niño. En sus estudios sobre autismo, Tasti, perdón, sí, refiere el problema de la falta de encuentros rítmicos con la madre y plantea la conveniencia de pesquisar un componente de esta naturaleza en los pacientes neuróticos. Si esta
armonía inicial no se crea, el apego adhesivo, los estados de apatía, sopor y abulia aparecen en momentos posteriores del desarrollo y se conjugan con la falta de cualificación afectiva. En la interpretación de los sueños, la represión y lo inconsciente, Freud plantea una teoría tópica en la que alude a diferentes estratos mnémicos sobrevenidos en periodos sucesivos del desarrollo psíquico, regidos por lógicas cada vez más sofisticadas, a las cuales es necesario retraducir los contenidos representacionales. Entre nosotros, David Maldavsky, siguiendo a Freud, refiere que en las patologías del déficit y del desvalimiento, los procesos iniciales de retraducción solo han podido tomar en cuenta las urgencias ligadas a lo autoconservativo y por lo tanto ciertas retraducciones no tienen lugar. El sistema sensorial se rige entonces por sus criterios más elementales, de modo tal que cualquier canal perceptual capta básicamente frecuencias, concepto que también usa Lacan en referencia a lo psicosomático. ¿Habría una simplificación, una complejización no alcanzada, degradación del potencial posible de los canales perceptuales? Esta temporalidad arcaica, hecha de ritmos biológicos, escansiones, rupturas y discontinuidades, se transforma a merced a la respuesta metaforizante del objeto. Esto de lo metaforizante es absolutamente importante en los procesos de constitución, ¿no? En la niñez, por ejemplo, ¿no? Metaforizante y simbolizante, que nos preguntábamos un poco la vez pasada cómo era eso. Bueno, cuando esta primera dotación de sentido falta, el proceso simbólico en ciernes puede quedar relativizado favoreciéndose la instalación de la repetición como relevo del recuerdo. Lo que se repite o reproduce de carácter dificultosamente elaborable interfiere con el futuro y con la posibilidad de representar que presentaciones sin pasado ni porvenir, repetición en lugar de rememoración. Queda instalada entonces cierta facilitación en el aparato que la presencia persistente de condiciones traumáticas potenciará a un estado de toxicidad de la pulsión por su insuficiente tramitación a través de engramas y representaciones y fantasmáticos, dejando al sujeto en un estado de inermidad. Por otra parte, podría incrementarse la fuerza de la pulsión de muerte en cuanto a, comillas, aniquilar el sí mismo que percibe y experimenta, así como todo lo que es percibido. Segal. Green también refiere que la respuesta a lo desbordante del trauma promueve expulsión, no solo de partes de representaciones, sino desorganizaciones de funciones psíquicas.
De modo que una vía de acercarse de lo doloroso, una vía de deshacerse, perdón, de lo doloroso es desinvestir lo representacional y destruir los procesos de ligadura. Los atentados al entramado representacional obstaculizan la represión y favorecen la escisión. Se establece una dinámica propia de la energía libre y el principio de inercia, que dará lugar a lo que designamos como trastorno. En este contexto, la actividad perceptiva carece de modulaciones sutiles, está disociada de la actividad imaginaria, no promueve inscripciones representacionales, fallando su integración a procesamientos simbólicos en los que la metáfora está implicada. Este concepto, metáfora, abre a la dimensión simbólica presente en lo imaginario, y termino esto que tiene en Sami Ali, esto es lo imaginario, un uso muy diferente al que le da Lacan. El campo perceptivo, dice Ali, desmesuradamente simplificado, excluye toda irrupción de lo imaginario. Bueno, no, porque tenía repetida 2 veces la primera hoja, y digo, escribí yo ahí manualmente, paradójico, porque el sentido es una entidad que no existe, pero esto, por favor, tírenlo a la basura, porque tiene que ver con Deleuze, a quien respeto muchísimo, pero como estudiaba las dos cosas, las leía, las mezclaba, bueno. Hay una disyunción entre la actividad perceptiva y la actividad imaginaria. Díganme si esto lo leí. Disyunción, es decir, algo más violento que una oposición. En tanto que en condiciones más benévolas, es decir, cuando ha estado presente el soporte de la investidura materna, la percepción irá acompañada de una interrogación de modelos interiores, tan activa como la búsqueda en el campo perceptivo externo, siendo la reflexión su fundamento imperceptible. Estamos en el terreno de traumas tempranos que han anegado y desbordado las posibilidades del aparato. Situación descripta con vigente actualidad en la Carta 52, correspondencia Freud-Fliess. Cuando las barreras antiestímulo han sido arrasadas, queda dificultada una simbolización posterior que pueda dar sentido y transformar en experiencia. El sujeto parece entonces disponer de la escisión y la desinvestidura como recursos disponibles, muy lejos ya del síntoma conversivo y de la represión, y aún de la hipocondría. Los fenómenos observables son la exclusión somática y la desintrincación pulsional, el desajuste pulsional. Quedan así promovidas la somatización y una cierta fascinación por la actuación expulsiva, que da cuenta de la inelaborable
acting out y acting in o implosión somática. Se trata de aquellos estados borderline en los que el funcionamiento preconsciente, lo discursivo, lo narrativo, se ve cortocircuitado por el vacío, los pasajes al acto, las somatizaciones. La escisión podría pensarse como un recurso extremo de protección de la zona secreta, zona de no contacto, Balint, donde el ser verdadero está protegido, Winnicott. A diario trabajamos con pacientes que han padecido intrusiones desmesuradas, acumuladas, que no logran ser reprimidas y no pueden convertirse en experiencia psíquica. Las primeras experiencias de ligadura las propicia la madre, con el sostén de codificación y de evolución, con distorsión limitada y dentro del marco empático de una locura amorosa, entre comillas, es decir, de una buena investidura y narcisización del hijo, reverí que no se apresura a dar sentido. Cuando esto no sucede, los vínculos tempranos desfavorecen la integración y facilitan la vulnerabilidad somática. Las conceptualizaciones de trauma y trauma acumulativo aluden a la imposibilidad de metabolizar. Si adscribimos al modelo freudiano de las series complementarias, podemos coincidir en que el psiquismo se estructura sobre la base de disposiciones biológicas generales, pero que es necesariamente transcripto a un contexto que es siempre humano e intersubjetivo, en el que, comillas, está presente constitutivamente el proyecto identificatorio de quienes asisten inicialmente al niño, incluyendo las asignaciones de género al nacer, capaz de contrariar los datos anatómicos. Bueno, entramados y desencuentros. El afecto materno es el primer contenedor pulsional. Así se instalan los primeros lazos entre soma, cuerpo erógeno, actividad psíquica. Cada función humana, sin dejar de lado sus condiciones inmanentes, queda, comillas, vectorizada hacia la función siguiente y asimismo transcripta y metaforizada en ella. Es decir, vuelvo a insistir con esto de la vectorización, la metaforización y la simbolización como elementos neuróticos que conducen a la neurosis. Por actividad de representación entendemos el equivalente psíquico del trabajo de metabolización propio de la actividad orgánica. Es decir, que lo orgánico va transmutándose y va generando otros tipos de funcionamiento. Menos sólidos en el sentido de tosquedad, ¿no? En la encrucijada de lo subjetivo y lo objetivo, del sueño y la percepción, del afecto y el pensamiento, el cuerpo propio tomado de entrada en una relación singular con el otro, subyace a toda representación. Así se va gestando paulatinamente la unidad psicosomática fundamental del ser humano, siendo considerado el psiquismo un funcionamiento de transcripción. Eso me parece muy interesante.
Me parece pertinente tomar en cuenta la cuestión del cuerpo erógeno, cuerpo habitado por metáfora. No sé si siempre, pero acá dice neurosis. Y la claudicación, al menos parcial, al menos en algún punto, de la función simbólica. En el terreno de las neurosis, el ser metáfora, ficción operante, pertenece a la naturaleza del cuerpo. Según esa condición, el cuerpo y sus síntomas podrían ser tomados como el efecto de una elaboración secundaria. La primaria ya fue, en cuyo caso el psicoanálisis puede ocuparse de él pensándolo como el contenido manifiesto de un sueño. Entiendo yo que en el contexto del análisis. Podría considerarse la enfermedad somática como como cierto fracaso en la constitución de una metáfora posible. Al producirse una emergencia anárquica de lo real del cuerpo, y ahí volvemos al soma a toda velocidad, o se reimpone, digamos, marcado por ciertas diferencias, pero con una predominancia. Habría más bien una degradación de sentido, una pérdida de poder semántico y simbólico, un movimiento de desinvestidura y desagregación pulsional. Desagregación es una palabra que explica muchas cosas. Quiero leer una llamada de Piera Olanier en La violencia de la interpretación, donde ella dice: Freud hablaba de una fuente somática del afecto. Yo sugeriría fuente somática de la representación psíquica del mundo. Buah. La pulsión está anclada en lo somático, dice Freud. Pero Freud también dice que se trata de un ya psíquico en una forma desconocida para nosotros. La pulsión se soporta en una zona limítrofe y de distinta manera. Sí. No acerques tanto el micrófono que retumba un poquitín. Ah, retumba. Ah, bueno. Me lo Ay. Por ahí no hacía falta. La pulsión está anclada en lo somático. Esto me parece importantísimo, porque que ancle en lo somático no quiere decir que ancle siempre de la misma manera, porque va teniendo transformaciones y traducciones. Una cosa es del soma, vamos a hacerlo grosso, al cuerpo físico, y otra cosa es el enfrentamiento de una enfermedad de un modo adecuado y poder ponerse a pensar qué pasó realmente. Es decir, la pulsión está anclada en lo somático. Pero Freud, ¿se escucha ahora? ¿Se escucha? ¿Sí? Pero Freud también dice que se trata de un ya psíquico, bueno, lo que dice, en una forma desconocida para nosotros. La pulsión se soporta en una zona limítrofe, sobre la línea de articulación, sobre la línea de conjunción, sobre el punto de convergencia entre dos series entramables que podrán tornarse divergentes.
cómo pensar los articuladores de las transformaciones, ensamblajes, intersecciones y resonancias. Entre cuerpo somático y cuerpo erógeno representacional, cabría pensar en términos de umbrales de potencialidad, o sea, de inestabilidad y de pasaje a nuevos regímenes dinámicos. Por ejemplo, la transformación indiscernible de la carga energética endosomática en pulsión. Camino que podría no llegar a completarse. En el caso que las excitaciones no logren, comillas, entender el dispositivo según el cual podrán ser admitidas en la frontera de lo psíquico. Desde esta perspectiva, la indefensión estaría situada en la dependencia del sujeto respecto del montante biológico y somático. En los movimientos progresivos de Eros, la pulsión metaforiza al instinto y lo inscribe en otra legalidad, en tanto que el objeto en su contingencia sí, porque es, podría no haber sido y puede dejar de ser. Bueno, ahora no lo encuentro. Desde esta perspectiva, la indefensión estaría situada en la dependencia del sujeto respecto del montante biológico y somático. En los movimientos progresivos de Eros, la pulsión metaforiza al instinto y lo inscribe en otra legalidad. Lo escribe. En tanto que el objeto, en su contingencia, despliega una función intrincante de lo pulsional. Los significantes aportados por el otro de la seducción originaria lograron implantarse, y es sobre esos mensajes que el niño hermeneuta realiza las primeras tentativas de traducción. Los restos que inevitablemente se forman a la sombra de la traducción constituyen lo reprimido originario, según Laplanche. El inconsciente intermedia entonces entre lo somático y lo psíquico. Es decir, hay una cantidad de líneas y de vueltas y de negociaciones y de avances y de retornos hacia atrás. El inconsciente intermedia entonces entre lo somático y lo psíquico. La pulsión es un contenido límite, no solo entre lo psíquico y lo somático, sino y a la vez de enlace entre sujeto y objeto. El objeto es el revelador de las pulsiones. Es la condición de su advenimiento a la existencia. Así, el objeto percibido, hallado, Winnicott, ¿no?, será creado aún estando allí, dándose lugar al encontrar creado. La función objetalizante... Cristina, sí. Perdón, hay muchos pedidos de que no tapes el micrófono ni lo acerques pegadito a la boca. Ponelo cerca, así, bueno, sí. ¿sí? Pero no, ni pegado ni tapado, digamos, para atrás. Dale. Si no se escucha abajo. Dale.
se escucha abajo y así como se escucha abajo. Tenelo así, mira, sin pegarlo a los labios, que ahí es donde se bueno, seaba, hacia claro. la S hacía sonido metálico. Sí. Bueno, esto no sé si lo leí, creo que no. La pulsión es un concepto límite no solo entre lo psíquico, lo leí, ¿no? Entre lo psíquico y lo somático, sino a la vez de enlace entre sujeto y objeto. El objeto es el revelador de las pulsiones. Es la, comillas, condición de su advenimiento a la existencia. Así, el objeto percibido, hallado, será creado aún estando ahí, dándose lugar a sí mismo. La función, ya había empezado con esto, objetalizante, según Green y Winnicott, consiste no solo en ligarse a objetos, sino en crearlos, en exceder su mera presentación, ya que la investidura pulsional es el parámetro esencial de dichas funciones. Los objetos y los fenómenos transicionales y el espacio potencial motorizan las condiciones de posibilidad. Les digo cuántas carillas quedan. 2,5. Porque si quieren hacer una pausa, no hay problema. La psicoanalista italiana Renata Gadini, afín a este enfoque, estudió lo que ella designa como los precursores del objeto transicional. En la metáfora se enlazan y anudan lo imaginario y lo simbólico. Una metáfora que vectoriza hacia lo simbólico. Es muy importante la palabra hacia, porque podemos decir que va de un lugar a otro. Digamos, del soma, se va complejizando y produciendo otras cosas. La energía ligada se despliega de un modo arborescente, en red, y sobre varios pentagramas, lo que aleja la idea de linealidad y comunica entre sí sectores diferentes del psiquismo. No puedo dejar de nombrar a Pierre Martí, de la Escuela Psicosomática de París, que propone un punto de vista que no excluye el misterio de los lazos entre psique y soma. Una de las cuestiones que Martí plantea es la importancia del preconsciente. Esto es central, el preconsciente. Se los voy a decir así sencillo, ¿no? El preconsciente, en la medida en que contenga elementos, ¿qué elementos? Imágenes, fantasías, relatos, o sea, un preconsciente ancho, profundo, elevado, esto hace que se produzca, digamos, un lugar de elaboración de fantasías muy importantes, y esto influye en la previsión, digamos, a enfermar. Es decir, dice, una de las cuestiones que Martí plantea
es la importancia del preconsciente como punto central de la economía psicosomática. La gente que no tiene una fantasía enferma con facilidad. Es decir, no tiene dónde cocinar todos estos elementos, que además hasta pueden ser placenteros. Una de las cuestiones entonces es la importancia del preconsciente como punto central de la economía psicosomática. Esta instancia determina las relaciones entre lo intrapsíquico y lo intersubjetivo, quedando ubicado el objeto en la intersección. Es censura, filtrado, vía de pasaje y territorio de transformación, de transformaciones. En el interior del funcionamiento del preconsciente, los enlaces transversales entre representantes de una misma época y los enlaces longitudinales entre representantes de distintas épocas configuran la fluidez de su circulación, quedando así establecido su dinamismo, espesor y hojaldrado, en definitiva su mayor riqueza que habilita un campo propicio a la elaboración, un espacio psíquico apto para que el trabajo del sueño y el trabajo del duelo puedan desplegarse y ser eficaces, lo que desinvolucra al soma. Por el contrario, si el preconsciente es chato, es delgado y es pobre, tiene un efecto de aplanamiento, de adelgazamiento, por indisponibilidad de los representantes. Hay dificultad en la tramitación. Martí presupone fallas tempranas en el objeto que afectaron, en ese caso, la inscripción representacional. Pero la cuestión se definiría no tanto por la presencia o ausencia de representaciones, sino por su funcionalidad, por su riqueza, por su endoconsistencia, es decir, su tallado, su facetado y su esencial modulación por el afecto, ya que representación y afecto son el derecho y el revés de una trama. Bueno, sabemos que las palabras son diques eficaces para contener y transformar la energía, ya que cohesionan, ligan y ordenan los componentes de la representación cosa. Las palabras poseen un sabor, un olor, un tacto, una sonoridad, una visibilidad, un cuerpo. Los afectos se aprenden en lengua materna, lo que asegura una relación carnal entre las palabras y las cosas, entre afecto y representación. Baño melódico de las palabras de la madre, sugiere Piera. La ligadura de afectos y de representaciones es la función básica del aparato psíquico y expulsión de vida. Creo que se puede traducir muy sencillamente a la vida cotidiana, ¿no? En el pensamiento operatorio, llamado operatorio por estas personas, las palabras copian, duplican los hechos. Falta el índice de verdad. De Bion, ¿se acuerdan? Los sueños están ausentes o tienen poca elaboración. La fantasía que da cuenta de la libido invistiendo tanto el pasado como el futuro sería garante del buen funcionamiento somático.
podemos considerarlo un articulador de alta complejidad entre los sistemas, que expresa lo pulsional a través de las representaciones palabra en una escenificación imaginaria. Martí establece algo así como una continuidad del funcionamiento somático con el funcionamiento psíquico. Utiliza los conceptos de fijación y regresión acuñados para el psiquismo y los extiende al soma. Las fijaciones somáticas preceden en el curso del desarrollo a los puntos de fijación del psiquismo. Por el contrario, las regresiones mentales preceden a las somáticas. El expresor psíquico frena la elaboración también. Son paliers que, si tienen consistencia suficiente, pueden detener la regresión. Vamos a adelantar un poquito. Se postula una cierta desintrincación o desagregación pulsional. Las pulsiones parciales integradas, engarzadas y vectorizadas hacia la genialidad recorren un camino regresivo. La depresión, llamada por Martí esencial y por Green depresión primaria, es una depresión sin objetos, sin llanto, sin tristeza, sin autorreproche, ni sentimientos de culpabilidad consciente. Esa no es la que cura, esa es la que manda al tacho. Conduce a la muerte, es más fino que yo. Es correcta, no ruidosa, como en la melancolía. O sea que hay modos de visualizarla y determinar de qué se trata. Conduce a la muerte. Expresa la disolución de los deseos y un estado arcaico de desbordamiento con marcada disminución de la libido objetal y narcisista, con pérdida de interés en el pasado y en el futuro. Faltan las actividades fantasmáticas, no las hay, y oníricas menos, que permiten integrar las pulsiones y su tramitación psíquica. Los procesos simbólicos implican una fuerte presencia de lo imaginario, como ya vimos. Y voy a decir algo que comenté con algunos compañeros hace poco tiempo, que algunos están acá. El soñar es el paradigma de lo imaginario. Sus equivalentes en la vida de vigilia son la fantasía, la ensoñación, la ilusión, la creencia, el juego, la transferencia, el comportamiento mágico, el delirio, ¿por qué no? Fenómenos que se producen en lugar del sueño, es decir, un sueño plano, a favor de un equilibrio diferente cada vez. El estrechamiento de lo imaginario, o sea, todo esto, digamos, envuelto y puesto en el tacho de basura, la represión global en cuanto a función coexiste con una hipertrofia de la sobreadaptación, un afán de rendimiento e hiperactividad vertiginosa, quedando sobreinvestido lo fáctico. La lesión somática sobrevendría cuando los conflictos no logran constituirse como tales. No hay conflictos y hay lesión. Y no podrían ser tratados por las defensas neuróticas que quedan puestas fuera de juego.
A mayores niveles de sofisticación de los procesos simbólicos, menor incidencia de la biología, es decir, de la participación biológica en grado bajo, enfermante, dice Silvia Bleichmar. Bueno, para finalizar, hemos estado recorriendo teorizaciones que intentan balizar los vectores de pasaje del soma al cuerpo erógeno y que plantean la emergencia de lo psicosomático como patología de carencia, no de conflicto. Concepciones que pivotean sobre los movimientos progresivos y regresivos en un continuum donde son posibles los pasajes, superposiciones o mezclas, porque dado un punto de vista somatopsíquico, postulamos un punto de doble recorrido. El respaldo teórico de Martí parece ser un marco que presupone una estructura no neurótica de un modo similar a cómo aparece en las postulaciones de Tasting, Bion, Winnicott, Green, Sami Ali y otros. Quedaría así sugerido un corte entre enfermedad y símbolo. Más claro imposible. Un eclipsamiento de la posibilidad de atribución de sentido. La lesión somática supondría un atolladero que no ha podido atravesarse, una caída, una dificultad en las posibilidades de elaboración simbólica de las vicisitudes de la existencia. Les pido disculpas por la extensión. También me las pedí a mí cuando vi esto y dije, oh, esto no puede ser. Pero me hizo muy bien volver a recordar. Bueno, gracias, Cristina. Abrimos a los intercambios y ya hay manos levantadas. Lo que no me pareció acá, ¿quién había levantado primero? A ver, un minutito. Sí, Alberto. Así que si te desmuteás, Alberto. Ahí estoy. Perfecto. Sí. Bueno, buenas noches. Bienvenido. Qué laburito, Cristina, no esperaba menos. Era más joven. Estás a tu propia altura. Voy a despojarme de una cantidad de supuestos y de prejuicios. Me interesó mucho y estoy totalmente de acuerdo con esta cuestión bastante desestimada o minimizada de del preconsciente. Como todo eso que vos mencionaste, incluyendo esta función de buffer, como se dice en fisiología, de amortiguador y de procesador. Lo que te quiero preguntar es extremadamente simple. ¿Cuál es el topo? ¿Cuál es el lugar de la metáfora o del proceso de metaforización del que vos hablabas? ¿Del preconsciente? No, ¿O te referís al proceso de metabolización total? De metaforización en general. En general. Entonces, ¿es inconsciente, preconsciente o una articulación de ambos, producido por las inscripciones en el sentido de lo que decías antes del cuerpo erógeno? Ritmos, tacto, gusto, etc. No sé si es extremadamente simple, pero es lo que inmediatamente se me ocurrió cuando te escuchaba. No es simple, tiene que ver con lo central del trabajo.
A ver, desde el punto de vista del conocimiento, es incognoscible, son incognoscibles los procesos que se van emplazando y articulando. Cristina, acércate un poquito más el micrófono. Bueno, digamos, en principio son inconscientes como casi todos los procesos psíquicos que van ganando cierto grado de lucidez y de información, sobre todo a través de la terapia o del psicoanálisis. Todo esto no tiene otro modo que llevarse a cabo si no es inconscientemente, y uno va, dependerá del sujeto también, atisbando, tal vez recibiendo alguna data que tiene que ver con el estado de, así llamado, el estado de ánimo, pero son procesos profundos que a la vez, me parece muy interesante tu pregunta, si los padres supieran los efectos en los hijos pequeños que producen determinadas decisiones, no es que sabrían, bueno, este pibe tiene garantizado no sé qué, no lo vivían así, pero creo que en esos casos algo se percibe. Se percibe que el nene de 4 años este año no se enfermó de gripe cuando los años anteriores. Es decir, yo no te puedo dar una respuesta ni por sí ni por no, porque es todo tan modulado, casi te diría tan refinado, a pesar de que se trata del cuerpo humano, que necesita desde ya, digamos, del socorro, del auxilio, de la colaboración del terapeuta, y creo bueno, que es yo por lo menos lo veo así, creo que es una labor de la vida, que nunca es solamente progresiva, también regresionamos, nos ofuscamos, nos equivocamos, pero me parece todo esto, todo lo que... ¡Ay, qué divino! Dirá, ¿están hablando de mí? Fijémonos en los mecanismos de defensa, así llamados, en los mecanismos psíquicos intervinientes. Bueno, ya ahora no me los acuerdo. Mira, el fenómeno psicosomático está facilitado muchas veces por un fragmento preneurótico. Y con lo que se hace con eso. ¿Y quién está avivado de eso? Yo creo que nadie. Así como hay pacientes a predominio de la cantidad, esto es más visible, es algo que se puede tratar. ¿Quién no tiene un núcleo de neurosis actual sobre la que pueda desplegarse otra cuestión? Pacientes en los límites de la analizabilidad. Y bueno, cuando el objeto primario ha fallado como barrera de producción y de modulación, ahí sí realmente importa el emplazamiento entre el proceso simbólico y el metafórico. Bueno, todos sabemos qué es una metáfora. Una metáfora es un elemento ideico
que se profiere vocalmente, donde no presenta un solo costado. Es decir, presenta planos más, es decir, menos toscos, menos oscuros, más visibles, y que pueden emplazar, es decir, cuando crecen, siempre hacia la derecha. Cuando crecen, ahí emplazan con el simbolismo, y estos procederes, a mi entender, son benévolos, son benefactores, emplazan con otras cosas, y a veces retornan todo para atrás, porque la vida es así y los seres humanos somos así, pero hay un movimiento posible, que no es un movimiento físico, sino que es advertir que nuestra condición es humana. Bueno, no sé si te aclaré algo. ¿Qué sé yo? Gracias. Vamos a darle lugar a Mariana. Mariana. ¿Qué tal, Mariana? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Tengo dos Marianas. Dos Marianas. Acá está la W. La W. En realidad es como una duda clínica, de alguna manera, la que tengo. Cuando vos desarrollás los aspectos primarios comprometidos en los cuadros psicosomáticos y los ubicás del lado de predominio de lo cuantitativo, con un déficit metaforizante, un déficit simbolizante, más del lado de lo que llamaste patologías del desvalimiento, ¿no? Es decir, donde hay un compromiso corporal tan fuerte. Desvalimiento, perdón que te interrumpa, es una categorización enorme y profunda. Bueno. Sí. Cuando yo me ocupo de todo eso. Cuando te ocupas de eso, digamos, por supuesto, empezaste hablando de lo que podríamos llamar las diferentes corrientes de la vida anímica, o de las diferentes corrientes que constituyen la complejidad del aparato psíquico. Entonces uno podría ir pensando que se alojan como diferentes condiciones previas, ¿no? Entonces está aquello que hace a ese núcleo de la neurosis actual, que le daría lugar a un cuadro psicosomático. Lo que me produce como una colisión con la clínica es que muchas veces esos cuadros psicosomáticos se presentan en estructuras claramente neuróticas, donde hay muchísima capacidad de simbolización, muchísima capacidad metaforizante. Digamos, si uno piensa en lo que podría ser el paradigma del paciente psicosomático, no digo en cuadros donde está comprometido el cuerpo con pasajes al acto más complejos. Me refiero a un cuadro psicosomático, ponele gastrointestinal. Es que Muchas veces es psicosomático, permitime que me adelante, es psicosomático porque uno dice psicosomático, es decir, están interviniendo, te agradezco que me hayas preguntado esto, está interviniendo el cuerpo, no el soma, y el psiquismo. Y eso es muy bueno, y creo que no hay nadie a quien no le ocurra en su vida que además ese elemento no sea generador de mejoramiento. Estamos hablando de cuadros psicosomáticos misteriosos, y yo quería referirme a esos, no lo hice, misteriosos, con síntomas que no pueden comprenderse. Hoy tuve una sesión con una paciente de 75 años que me dijo que había pedido nuevamente hora con, ¿cómo se llaman los que ven la cintura del lado de atrás? ¿Cómo? ¿Un traumatólogo? Osteópata.
osteópata, no, un traumatólogo sería. Ella lo fue a consultar por primera vez. Estaba, que no podía creer lo que le había pasado, porque el médico se ocupó de agarrarle la cabeza durante bastante tiempo. La cabeza. Ella parece que sintió una mejoría y quedaron en verse en un mes. A ver, no sé, esto no tiene mucho que ver con lo que vos me preguntabas, pero no le hizo una resonancia magnética, ¿eh? Fue una cosa de conversación. Bueno, volviendo a lo que vos preguntabas, por supuesto yo cometí la omisión porque no lo tomo en cuenta cuando trato este tema, de que lo psicosomático a veces lo que expresan es el modo más sano que hasta ese momento pueden tener en relación a un conflicto, qué sé yo, o a algo determinado de la vida. Pero, bueno, es decir, no para nada considero que todo lo que aparece en el cuerpo tiene estas características. Me estoy refiriendo a cuando los casos son importantes, tienen gravedad, y sabemos que de eso hay muchísimo. Bueno, en este momento todavía no hay. Marina, muy bien. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. No, la verdad que una intervención breve, pero dos cosas, ¿no? Cuando Alberto enumeró los distintos topos posibles en los que se organizaba la metaforización, si mal no recuerdo, ¿no? Me pareció que estaría bueno incluir, y estuvo en tu respuesta, el entre, ¿no? Es decir, porque es como un lugar que no se ve, pero que es súper importante, es como fundante, ¿no? Y yo pensaba en una paciente que yo presenté hace mucho tiempo en el colegio, que tenía un colon irritable, pero que la ponía digamos, en riesgo de salud, ¿no? Adelgazaba muchísimo. Y era una persona realmente, bueno, con una historia de mucho desamparo, de mucha desconexión con sus emociones, y que en un momento de su análisis realmente dificilísimo, porque era una paciente que por ahí llegaba y no hablaba, un trabajo muy, muy lindo, muy intenso. En un momento se separa de una pareja que había construido, que no funcionaba, y ahí empieza a llorar. Y lloraba, pero sin saber por qué. Decía que sentía que era como que la había atravesado un alien, y que alguien se había apropiado de su cuerpo, no de su cuerpo, sino que la que lloraba no era ella, ¿no? Sino que no entendía por qué lloraba tanto. Fue muy interesante. Y bueno, la verdad que en ese momento fue empezar a atribuir, digamos, representaciones, cualificar esa emoción absolutamente arrasadora que aparecía. La empecé a ver con una frecuencia semanal, bueno, no habitual en estas épocas, por poco tiempo, por suerte. Y la verdad que cuando este episodio se dio,
Al poco tiempo se dio cuenta que ya no tenía más colon irritable. Con lo cual, me parece que algo de este proceso apareció, se dio en nuestro espacio. Sí. Quería incluir el entre porque, bueno, creo que es una parte del psiquismo que a veces no se ve. Así es. Gracias. Muy buena tu presentación, te felicito. Muchas gracias. El entre, sí, es interesantísimo que haya sido, digamos, que se use ahora como parte de las relaciones entre las personas, ¿no? Y ahí avisora alguna otra cuestión. Bueno, lo que pasa es que acá no hay un saber inmediato sobre de qué se trata, es decir, por eso también uno se reúne y formula, bueno, lo que le pasa a uno mismo con el paciente y otros nos escuchan, en fin, no hay constancia de hechos matemáticos, no. Y también ponemos como objeto de nuestra reflexión a nosotros mismos y a las cosas que se nos ocurren. Y esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Bueno, voy a aprovechar a darme la palabra, ya que por ahora no aparecieron manos levantadas, ¿no? Retomando las intervenciones y tu trabajo. Y el tuyo. No, el tuyo. Pensaba un trabajo intensivo con ella durante 3 días. Sí. Sí. En realidad más de calmarte porque sí, pensabas que te íbamos a comer cruda, me parece. Pero bueno, fue más así, por ese lado. Pero pensaba en esa apertura, que es lo que también te comentaba Mariana, ¿no? Donde vos haces una apertura que me parece muy interesante, porque lo primero que marcas es heterogeneidad del psiquismo, ¿no? Dominancias estructurales en lugar de estructuras así puras, ¿no? Y la relación, producción de subjetividad y la relación de esto con la idea de identidad, que en sí es un concepto que hasta en la palabra misma surge como una cuestión más monolítica, ¿no? Y eso me parece que ponerla en tensión ya enmarca todo lo demás que vos planteás de una manera interesante, porque me parece que sin eso, a mí sí también me pasaba, me podía producir un efecto como todo quedaba como muy... como saturado, si se quiere, ¿no? O sea, la personalidad psicosomática, que bueno, es algo muy claro en Pierre Martí especialmente. Pero hay una parte que vos tomás, que me parece que articula estas cuestiones que estamos trabajando, que es la idea de traumatismo, ¿no? Porque creo que la noción de traumatismo permite pensar esto que ustedes planteaban, que en todo psiquismo va a haber alguna situación que va a exceder las posibilidades de metabolización. Por supuesto, esto no quita las patologías del desvalimiento, no quita personalidades que tienen como recursos muy insuficientes, y me parece muy importante lo que planteabas respecto a cómo se genera la posibilidad de procesamiento de la excitación, ¿no? Cómo la cantidad puede pasar a cualidad, cuáles serían los requisitos para que pase a cualidad, ¿no? Y en ese sentido, sumaría la enumeración que hizo Alberto con respecto a lo que hace el cuerpo, sumaría el aporte como de figurabilidad que hace el cuerpo, también en términos de los intercambios de las zonas erógenas, ¿no? El tragar, el escupir, el defecar, o sea que hay una cantidad de procesos corporales que no van a derivar en metáforas si no hay una intervención de un otro que dé significación, pero que hace un soporte de figurabilidad, ¿no? Que podría quedar, y creo que es otro aporte que hace el cuerpo también, ¿no? Me hizo acordar esta frase de Goodman que me gusta, que
modos de construir, la metáfora como modos de construir mundos, ¿no? Como una cuestión que son maneras de construir el mundo. Sí, estoy de acuerdo con Alberto que este tema de la preconsciente creo que es un tema para tomarlo en cuenta, considerando el preconsciente como lo estás planteando vos, en el sentido de un preconsciente investido, divinizado y con posibilidad de procesamiento, no el inconsciente, el preconsciente de Riemann, que tenía una cosa intuitiva enorme con las matemáticas, por ejemplo, ¿no? O de muchas personas que pueden ser, así como muchas personas pueden ser muy, digamos, tener un alto nivel de simbolización y demás, y pueden verse excedidas por ciertas situaciones y aparecer una psicosomática, haciendo una diferenciación con la enfermedad, que me parece que ese es un punto, ¿no? Porque además justamente ahora, post pandemia, es como complejo ponernos en una posición de homologar demasiado enfermedad con vulnerabilidad psíquica, ¿no? Me parece que esto también. Me resultó útil esta aclaración que hiciste con respecto a Soma, ¿no? A Soma. Porque sí, tengo la impresión que la entidad del Soma. Claro, porque, bueno, por un tema de generaciones, conocemos así también derivas que ha tenido en nuestro medio el tema de lo psicosomático, llevando muchas veces a una cuestión muy como de una lectura hasta culpabilizadora de los pacientes con respecto a sufrir enfermedades, ¿no? Entonces me parecía como que la apertura de tu trabajo nos ponía en otra ruta, que si no podíamos llegar a eso, ¿no? Digamos, sería autoculpabilizarse. Sí, o sea, digamos, iríamos en el camino de Quiosa, por ejemplo, ¿no? O de Graniel con el tema de los accidentes. No, pero lo digo en serio, ¿no? Si uno no tomara el marco que vos diste de inicio, correríamos ese riesgo. Yo recuerdo una paciente hace años con un cáncer que vino furiosa y me decía que su marido le había regalado un libro, que era uno de los libros de Quiosa, que además de hacerla sentir enferma, era que era de boluda que le pasaba, ¿no? Porque el cáncer tenía el mismo nivel de agresividad que ella cuando se enfurecía. Entonces el marido le daba esa interpretación pensando que eso la iba a mejorar, ¿no? Y ella lo decía así directamente. Lo digo porque ha sido una cuestión que también hay que tomar en cuenta, ¿no? Sigue atendiendo, Quiosa. Sí. Persiste. Sí. Vive en un chateau. Claro, pero es como que hay ciertas posiciones que si uno no tuviera muy en cuenta la apertura de tu trabajo en relación a dominancias y demás, han generado mucho sufrimiento. Sí, seguramente. Daniel, levantó la mano. Hola, ¿cómo te va? A mí me gustó mucho tu trabajo, el desarrollo de autores que fuiste citando. Son autores que a lo largo de la carrera de uno también los fuimos leyendo. Hacía mucho que yo no escuchaba a Sami hablar de Sami Ali. Me parece que es un autor que en la línea, digo, que en forma generalizada de la vulnerabilidad o de lo no simbólico, Sami Ali se lleva un capítulo importante, digo, entre otros que vos fuiste nombrando. Entonces, me parece que es bueno poder volver y tener tu texto en la mano e ir releyéndolo. Pero me parece muy importante lo último que planteó Alicia, y por eso levanté la mano, porque, y siguiendo con todo lo que es el desarrollo de la psicología o el psicoanálisis psicosomático, a mí me parece muy, pero muy riesgoso la autoincriminación, la culpa de los pacientes que pueden estar ahí en el borde de lo psicosomático, de lo bien o mal llamado psicosomático.
porque yo siempre me pregunto cuando devienen patologías severas, si encima el paciente se autoinculpa como lo que me provoqué, yo creo que aumenta muchísimo más el malestar. Por supuesto. Y creo que tenemos, seguramente, sí, sé que coincidimos, y que hay que tener mucho, mucho cuidado, ¿no? Cuando uno aborda este tipo de, de presentaciones clínicas, de cuando un paciente cuenta esto en una sesión. Creo que lo que Marina, el caso que estaba recién contando Marina, es muy paradigmático porque, bueno, se puede trabajar bien, pero sin duda que tenemos que tener muchísimo cuidado con cuando un paciente se autoinculpa por padecer determinada enfermedad psicosomática. Entonces no es solamente si es o no se padece o no la enfermedad psicosomática, sino cómo me parece fundamental cómo la trabajamos. Sí. Así es. Sí, no, desde ya que culpabilizarse, digamos, de un efecto semejante supone, digamos, que no ha habido no ha habido consulta o no ha habido, digamos, mucho pensamiento alrededor de eso, ¿no? Igual me parece que es menos frecuente ahora, ¿no? Pero bueno, es una impresión así un poco... sí, digamos que se trabaja de otra manera. Sí. Eso. Bueno, igual, perdón, se escucha que... mucho el hice un cáncer, hice una úlcera, hice, digamos, una primera persona del singular que tiene que ver con la enfermedad. Sí, creo que una de las cuestiones muy traumáticas también de la enfermedad es la vulnerabilidad en la que muestra y la tentación del sujeto de sentirse que se lo hizo. Por un lado tranquiliza en términos de que me lo hice, pero por otro lado es una trampa terrible, ¿no? Y me parece que tu trabajo tiene muchos aspectos para seguir como disparando ideas, ¿no es cierto? Y debates, y creo que algo de que dijo Daniel te está invitando a distribuirlo. Sí, sí, sí. ¿No? A poder leerlo, porque también es un trabajo que es necesario ir leyéndolo. Juan Carlos, y creo que ya después no tenemos más tiempo, pero Juan quiero decir una cosita. Sí. Yo no me dedico a trabajar con pacientes psicosomáticos. No es mi especialidad, no tengo especialidad. Es decir, llegan a mi consultorio gente que tiene problemas somáticos y en ese caso se verá, pero no es que yo estoy focalizada en eso. Pero claro, sí no, quedó claro que no, porque... en tener un poco más de claridad, y además porque me gusta. ¿Qué va a hacer? Me interesa. ¿Soy yo? Sí, estás vos. Sí. No, breve. Me hiciste asociar cuando mencionaste vos el tema de los pacientes que, como una manera de mantener un control sobre una enfermedad grave, utilizan el singular de la persona en el sentido de haberla producido. Me hice o hice tal cosa, una úlcera, un cáncer, lo que fuere. Extremando un poco la cosa, me ha tocado, cuando yo trabajaba en el hospital Garrahan, y me entrevistaba en algunos casos con algún chico internado, y además por comentarios que recibía del personal de salud con el que trabajaba fundamentalmente, que los niños de cierta edad, no demasiado grandes, a lo mejor estando en la escuela primaria, que tenían enfermedades gravísimas, por ejemplo en la sala donde había chicos con enfermedades oncológicas, se daba, no en todos los casos, pero había muchos casos de chicos que cuando vos te acercabas a hablar con ellos, tenían un discurso, digamos, mimetizado con el discurso médico, donde te explicaban la enfermedad con una cantidad de detalles que
que claramente era una manera de querer controlar con la mente lo que no se podía controlar de otra manera porque se estaba arrasando una enfermedad que no tenía cura. Pero encontraban un modo, no consciente o completamente consciente, de ejercer algún tipo de control que neutralizara la angustia. Que si no se filtraba a través de los propios padres y los que los acompañaban, bueno, etc. Me acordé de esto porque sería una situación muy particularmente extrema, donde la cabeza juega un papel en el sentido de intentar protegerse de aquello que resulta intolerable. Así es. Bueno, como ya estamos en la hora, bueno, te volvemos a agradecer y pues reitero la invitación a que lo distribuyamos, el trabajo, que estés de acuerdo. Sí, cómo no. Nos vemos el jueves próximo. Dale. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, fue muy Gracias. Gracias, Cris. Cristina. Muchas Gracias, gracias. Cristina. Gracias, Buenas Cristina. noches. Gracias. Excelente. Gracias, Cristina. Esperamos el trabajo. Chao, Por gracias. favor. Gracias. Gracias. Buenísimo. Muchas gracias. Gracias. Chao. Chao, Cristina. Chao, chicos. Chao, gracias. Chao, chao. Chao. Chao, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ay, yo voy a esperar que ustedes se vayan. ¿Cómo me voy a ir yo en mi casa primero? No. Chao. Hola, cielito. ¿Cómo estás, Cristina? Bien. Trabajaste un montón. Muy contenta, muy contenta. No quedó nadie afuera. Ay, por favor, qué desastre. No. Va a ser importante. Hay que leerlo, Cristina. Va a ser importante leerlo. Sí. Merece leerlo. Gracias. Muy complejo, muy rico. Sí. Difícil. Sí, tiene su... A ver, no es tan sencillo, ¿viste? Tampoco son sencillas las cosas que se plantearon. No, ¿viste? Viene siempre la parte más compleja. No sé si la más compleja. Sobrevive, subsiste una parte, después de todo lo que se hace, subsiste una parte compleja. Y bueno, y eso para mí depende mucho de si hay un tratamiento, ¿no? Y sí. Cristina, tenés que hacer una segunda parte que hable de, bueno, en estos casos de desamparo, ¿no es cierto? De desvalimiento. Tengo. Claro, las intervenciones, porque no son de la misma modalidad, ¿sí? Que cuando hay, ¿no? La represión, sí, hay un campo neurótico, ¿no? Así que tenemos que esperar la segunda parte que hable de intervenciones. Está bueno. Lo voy a tomar en cuenta. No, tengo otras cosas que escribí, ¿viste? Pero bueno. Lo que pasa es que como no lo escribí hace un mes, yo no me sentía cómoda con... Pero, bueno, todo lo que aparece ahí es cierto. Es cierto en términos de... Es todo muy, muy, muy complejo, como definiste al comienzo en la introducción, y creo que todos los autores dan cuenta de eso. Cada uno roza una capita, pero el misterio de esa unión queda ahí como, bueno, en el inconsciente. ¿Saben qué pasa? ¿Sabes qué pasa, Amanda? Ustedes dirán, yo valoro mucho la complejidad. Sí. Porque si uno lo dice, yo quiero dar a entender lo que, como yo lo pienso. Y yo, mientras escuchaba y leía, también decía, pobre, deben estar podridos. Incluso hubo una hoja así fraccionada que la salté porque era muy larga. Pero bueno, me parece respetable de la verdad decir las cosas como son. Y si para decirlas como son hay que encontrar un lenguaje que respete la complejidad, hay que hacerlo, ¿viste? Bueno, estamos contando un cuentito.
Sí. Sí. Ya cuando lo vas a escribir para publicarlo en la página. No, pues ya está escrito. No, pero quiero decirle, porque si no aparece la voz, tu decir, y se perdía en algunas partes. Pero Por eso está pregunto si... impreso, está absolutamente impreso. Ah, buenísimo. Y yo le voy a decir a Ali que no sé, me parece que tengo que ver si hay una redundancia, me pareció que había dicho 2 veces lo mismo, pero porque había interrumpido. Bueno, nos vamos porque está Melanie que quiere cortar. Tal cual. Chao, Cristina. Gracias. Un gran abrazo. Felicitaciones. Buenas Qué alegría. Nos vemos el próximo jueves. Dale, nos vemos el jueves. Chao, Cristina. Cuídate. Te hago una pregunta. Sí, decime. ¿Vinieron 2 personas? No entró nadie con los nombres que pasaste, pero hubo mucha gente que tenía el nombre de Galaxy o nombres de celulares. Capaz que fueron ellas. No, porque yo les dije, digan sus nombres. Claro. Del secundario. ¿Cuánta gente hubo? Mirá las preguntas que te hago. En algún momento llegamos a ser 41 personas. ¿41? Sí. Bueno. Sí, bastante. Para época de vacaciones. Claro, y para época ya que la gente está como cansada del Zoom, ¿viste? Sí. Sí. Pero bueno. Bueno, Amorosa, gracias por todo. Sos organizada. Bueno, gracias. Hasta luego, nos vemos el jueves. Chao. Nos vemos el jueves.